¿Cómo se encuentran el primer sábado del año que empieza hoy? Año 2025. Esperemos todos que este año sea mejor que el que pasó, porque esa es la esperanza de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que Dios nuestro Padre pues nos lleve por el camino correcto a estar más cerca cada día de Él. Antes de empezar el sermón, vamos a tener una palabra de oración, hermano. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí nuevamente, tus hijos reunidos, para escuchar tu palabra. Que estas palabras en esta mañana sean tuyas, Señor, no mías, y que pueda llegar a todo corazón de cada hijo tuyo que está presente aquí y de los que no están también, Señor. Te agradecemos por todo lo pasado y pedimos por lo presente que tú nos enseñes a caminar día a día y que seamos la luz en este mundo. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, para empezar este año yo preparé la historia de Jonás. Sabemos que el libro de Jonás, la historia es muy cortita, pero tiene mucho que decir para cada uno de nosotros. Porque sabemos bien que Jonás huía del mandato que Dios le hizo a Jonás. Y a veces nosotros también podemos estar en ese camino, porque a veces nos piden en la iglesia algún cargo, decimos no, yo no estoy preparado para eso, yo tengo mucho miedo. Yo era uno de esos, hermanos. Yo cuando me pedían no, porque yo empiezo a temblar y no sé lo que voy a decir, decía, pero ahora gracias a Dios, por lo menos tengo la firmeza de estar aquí adelante parado y compartir su palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que pedir a Dios en este año que empieza, que nos dé fortaleza espiritual. Y antes de empezar, yo quisiera decirles que Josué 1:9 lo que nos dice: mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, y a donde tú vayas, yo estaré contigo. Él nos da la fortaleza, hermanos, no hay que dudar de su palabra. A donde vayamos, enfrentemos las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos. Si nosotros vamos a querer enfrentar como nosotros pensamos, no nos va a ir bien. Y para empezar, vamos a leer en el libro de Jonás. El capítulo 1, a partir del versículo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, que le dijo: levántate, ve a Nínive y a esa gran ciudad y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ahí es donde nos dice que Jonás no quería cumplir con lo que Dios le estaba diciendo.
¿Por qué Jonás estaba huyendo del mandato de Dios que le había hecho? Jonás, según lo que la palabra nos enseña, era egoísta, porque no quería que el pueblo de Nínive, que la ciudad de Nínive, se salvara, porque él pensó que si él iba a ir a predicar allí, todo el pueblo se arrepintiera y se salvara. Y Jonás no quería eso. Es por eso que estaba huyendo lejos de la presencia de Dios. Vamos a continuar leyendo. Pero el Señor levantó un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a romper. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Sin embargo, Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Él pensó que estaría salvo en la nave. No le preocupó la situación que estaba pasando la gente que estaban dentro de la barca. Mientras la gente de la barca estaban muy asustados por lo que estaba sucediendo, porque en el barco que llevaban seguramente había mucha carga, mucho peso, y para que no se hundiera, pues ellos, dice, inclusive tiraron las cosas para alivianar el peso del barco, para que no se hundiera con tanta tempestad que había. Y Jonás felizmente durmiendo, sin preocupación de nada. Y así nosotros podemos estar durmiendo, hermanos. Vamos a continuar. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Los marineros dijeron cada uno a su compañero: echemos suerte para saber por quién ha venido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Y esos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho eso? Porque entendieron que huía del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos para que el mar se calme? Porque el mar se embravecía cada vez más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Con todo, esos hombres trabajaron por volver la nave a tierra y no pudieron, que el mar se embravecía más en torno de ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado como has querido.
Entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y la furia del mar se calmó. Y esos hombres temieron al Señor con gran reverencia, y le ofrecieron sacrificio y le prometieron votos. Hermanos, Dios para cada uno de nosotros tiene un plan. Y podemos ver en el libro de Génesis 12:1, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Si alguien puede leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El 2 también. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quiere para cada uno de nosotros bendición, para todos sus hijos. Abraham fue bendecido por todo el tiempo que anduvo. Y Jonás en ese momento, en vez de ser bendecido, estaba haciendo una maldición en el barco, porque él estaba queriendo huir de la presencia de Dios y Dios no le dejó huir. Porque Dios quiere que nosotros seamos una bendición para todos nosotros, sus hijos. Sin excepción de nadie, Él nos ama a todos por igual. Seamos pecadores, no pecadores. Nosotros, no sé si somos una bendición en nuestro hogar. Si somos una bendición en nuestro trabajo, si somos una bendición con nuestros vecinos, eso cada uno tenemos que hacernos una pregunta y tenemos que responder. Por ejemplo, yo quiero compartir una historia con ustedes de un padre. Un padre tenía su hijo que era profesional, era abogado, y un día cuando su hijo se casaba, su hijo tenía 2 compañeros de la misma profesión, que eran también abogados, y compartían un bufete los 3. Y ese día del matrimonio, el padre del que se estaba casando ve a sus compañeros, colegas de su hijo, y los ve medio preocupados, tristes, porque no era el ambiente que ellos querían en el matrimonio. A ellos les faltaba la música, la bebida, el tabaco y tantas otras cosas. La diversión para ellos no estaba siendo bueno. Entonces, ¿qué pensó el padre del novio, o sea, de su hijo? Dijo, esos 2 compañeros, colegas de mi hijo, están preocupados. Iré, me acercaré y les hablaré algo para que se consuelen o para que tomen el ambiente que tienen que coger. Se les acercó a los 2 profesionales también abogados y les dijo, les agradezco que estén presentes en este lugar, porque yo sé que ustedes a mi hijo le ayudan. Señor, nosotros a su hijo en ningún momento le ayudamos. Al contrario, nosotros le tenemos mucho respeto a su hijo. No porque él es un buen profesional o nosotros seamos buenos profesionales. Sabemos que su hijo es un profesional muy responsable. Y lo que él tiene, nosotros no lo tenemos. Él cree, él tiene fe.
Y es por eso que a veces nosotros a Él acudimos, no para pedir que nos ayude o que nos enseñe lo que nosotros no sabemos. Pero Él tiene una cosa, dice. Cuando a nosotros las cosas nos van mal, no podemos resolver las cosas, y en ese momento es donde tenemos que acudir a Él, porque ya no tenemos más esperanza, dice. Y no para pedirle sabiduría, sino para que haga una oración para nosotros. Y es por eso que nosotros logramos lo imposible con la oración que su Hijo nos hace. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Creer en Él, tener fe. Y es una bendición. Por ejemplo, ustedes si alguna vez han escuchado la leyenda del rayito de luz. Rayito de luz, un día a su madre se le acerca y dice: mamita, ¿dónde puedo encontrar la oscuridad? Y la madre, ¿qué le dice? Vete a un cuarto cerrado, donde estén las ventanas, la puerta cerrada, métete por una rendijita. Y Rayito de luz hace caso a su madre y se va y se mete al cuarto, pero no encuentra la oscuridad. Vuelve preocupado, frustrado, porque lo que él quería no consiguió. Y a la madre le dice: no encuentro la oscuridad, mamita. Y la madre le dice: hijo, vete al fondo de la tierra, al centro de la tierra, y ahí encontrarás la oscuridad. Y Rayito de luz le hace caso a la madre y también se fue, y tampoco no encontró la oscuridad. Y tanta pregunta que le hacía a su hijo, le dice a su hijo: vete a tal lado, y a todo le manda rayito de luz. Y el rayito de luz no encuentra oscuridad. Y a la final la madre dice: hijo, tú nunca vas a encontrar la oscuridad. Donde tú vayas, siempre habrá luz, porque tú eres la luz. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos, que seamos luz en este mundo, en nuestro caminar diario, que aprendamos de Él, porque de nosotros mismos no podremos conseguir nada con nuestro intento. Por eso tenemos que acudir a Él. Porque la palabra de Dios nos dice: por donde tú vayas siempre habrá luz, pero con Él. Jonás había nacido para ser una bendición, pero en ese momento él estaba haciendo una maldición en el barco. Jonás en ese momento estaba perdiendo, dice la palabra, 3 cosas. Y de las 3 cosas es la oración. Porque Jonás en ese momento estaba durmiendo. Toda la gente del barco estaba preocupado, asustado, haciendo oración, cada uno a dioses diferentes, cada uno tenía su Dios. Jonás, como hijo de Dios en ese momento, cuando todos estaban en una reunión de oración, él estaba durmiendo, hermanos. Y nosotros podemos estar durmiendo igualmente como Jonás, sin darnos cuenta, sin saber qué está pasando a nuestro alrededor.
Por ejemplo, yo cuando leo que estaban orando cada uno a sus dioses, me acuerdo cuando era niño, mi padre tenía un libro que se llamaba Oráculo. No sé si ustedes han conocido o se han enterado o alguien les ha contado, y me acordé de eso cuando leí que todos los que estaban en el barco oraban cada uno a sus dioses. Y ese oráculo mi padre lo usaba para hacer su negocio, su trabajo, para eso. Lo primero que abría el libro, y el libro tenía un mapa. Tendía sobre la mesa y en el mapa, bueno, yo no entiendo lo que encontraba. Agarraba una pepita de algo, en su mano movía y tiraba. Y a donde caía la pepita en el mapa, buscaba en el libro mi padre. Y ahí me acuerdo que a veces un ser humano, si no conoce a Dios, si no sabe de Él, pues recurre a las cosas que tiene en la mano. Y eso es lo que estaba haciendo Jonás, o sea, lo que estaban haciendo los marineros. Recurrir cada uno a su suerte. Y mi padre decía, es verdad que me va a ir bien. Aquí dice. Y yo no sé quién tiene ese libro ahora mismo, no, algún hijo habrá heredado o estará en su casa todavía en algún rincón, no lo sé. Pero ahí me vino la idea, hermanos, y nosotros podemos a veces, si no conocemos a Dios, recurrir a nuestra propia imaginación, a nuestro propio pensamiento. Es así que los marineros rogaban a Dios, oraban, clamaban. ¿Para qué? Para que no perezcan, para no perecer. Y Jonás en ese momento estaba perdiendo de las 4 cosas que Dios le había dado, la oración. Porque él no estaba orando, porque él estaba alejándose y cada día tenía menos ganas de orar, cada día que pasaba. Y nosotros, si no oramos, hermanos, cada día, si no nos comunicamos con nuestro Creador cada día, nos puede pasar igual como le estaba sucediendo a Jonás, perdiendo la capacidad de orar. Y a consecuencia de eso, Jonás también estaba perdiendo la capacidad de la presencia espiritualidad. Espiritualmente estaba decaído, porque al perder la capacidad de orar, también perdía la capacidad espiritual. Y también a causa de eso, Jonás estaba perdiendo la capacidad de escuchar a Dios. Porque él, perdiendo esas cosas, estaba alejándose de Dios más y más. Por ejemplo, a veces nosotros podemos recordar cuando Cristo estaba siendo crucificado, ¿dónde estaba esa gente que Él había dado
el pan a las 5,000 personas. ¿Dónde estaba esa gente? Y yo creo que no eran solamente 5,000, y mucho más seguramente había. Y en ese momento que le estaban crucificando, ¿dónde estaría esa gente? A veces nosotros no tenemos compromiso, hermanos. Solamente buscamos nuestro bienestar. Por ejemplo, esa gente en ese tiempo, cuando escuchaban oír que Dios le estaba dando, repartiendo pan, iban. Que Dios estaba sanando, también corrían. Que Dios está regalando esto, corrían. Y en el momento necesitado, esa gente no estaba presente. Y ese era porque no estaban comprometidos esa gente, hermanos, con Dios. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, que nosotros no estamos comprometidos con Él día a día. Y lo que Él quiere es compromiso de cada uno de nosotros. Comprometernos. Si nosotros como seres humanos tenemos defectos, sé que por nosotros mismos no vamos a poder vencer, hermanos, pero con el compromiso que le hagamos, que le pidamos a Dios y digamos, Señor, quiero hacer esto, dame esa fuerza. Y como leí el primer versículo del primer capítulo de Josué, Él va a estar presente con cada uno de nosotros en donde quiera nos encontremos, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, compromiso. Jonás, tal vez en la historia, fue el hombre, el primer cristiano, que cuando toda la gente estaba orando, él dormía, en vez de él estar orando. Y la otra gente tratando de buscar solución, a su modo, a su manera. Y entre ellos decían, aquí tiene que haber un culpable para que nos suceda esto. Tenemos que buscar cada uno de nosotros al culpable y tenemos que encontrarlo. Ellos tenían esa fe en sus dioses de encontrar al culpable. Y Dios puede ayudarnos cuando una persona no conoce verdaderamente a Dios, porque ellos pedían con fe al culpable que les enseñe por qué les estaba sucediendo eso. Todos recurrían a la herramienta que tenían en sus manos, cada uno, porque nosotros imaginamos que en los barcos que salen a trabajar o de viaje, yo creo que todos esos juegos ellos tienen los que trabajan en el barco para distraerse, para por lo menos despejar su mente. Las cartas, los dados, los dominós, y eso es lo que tenían ellos en ese momento en el barco en sus manos. Y ellos recurrieron a eso. Y encontraron al culpable. ¿Y quién era el culpable? Jonás. En vez de ser una bendición, Jonás como cristiano estaba siendo una maldición. ¿Y qué hicieron los marineros con Jonás? Fueron hacia él y directamente le dijeron, ¿por qué nos has traído este mal?
¿por qué no nos has avisado? Sabemos que tú huyes de la presencia de tu Dios. Y Jonás no tuvo más dudas de decir sí. Soy culpable. Échenme al mar. La única manera que se puede calmar la tempestad que está sucediendo ahora mismo. Si me echan al mar, pues se calmará la tempestad. Y lo echaron. Y cuando ustedes saben, cuando le echaron al mar, todos pensaron que Jonás había muerto o iba a morir, pero no fue así. Jonás fue arrojado al mar y seguramente cuando le arrojaron al mar, enseguida las olas del mar lo envolvieron a Jonás. Tuvo que estar dando vueltas con las olas tratando de sacar el cuello. Y yo me imagino que en ese momento Jonás estaría diciendo: es así que se castiga al pecador. Eso yo merezco. Yo no fui a Nínive porque yo sé que tú, si yo iba a ir a predicar a Nínive, tú y la ciudad de Nínive se hubiese arrepentido y tú los ibas a salvar. Es por eso que yo no fui a Nínive, porque yo te conozco, Dios, que tú eres un Dios paciente. Y Nínive no merece ser salvo. Esos deberían pagar con la muerte. Eso fue en ese momento de que él estaría dando vueltas en el agua. Y también seguramente en ese momento él habrá dicho: yo voy a pagar mi castigo porque soy pecador y yo merezco la muerte. Es así que los pecadores deberían pagar, con la muerte. Eso yo imagino cuando lo arrojaron al mar a Jonás. Pero Jonás no murió. Dios ya tenía un plan desde la eternidad. Un plan de salvación para cada uno de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Él ya tenía el plan hecho para darnos la salvación. Y es así, hermanos, que nosotros podemos ver cuando Adán y Eva pecaron, huyeron de la presencia de Dios. Cuando escucharon los pasos de Dios, huyeron, se escondieron. ¿Y Dios qué hizo? Los buscó. En vez que Adán y Eva buscasen a Él. Y nosotros también, en vez de buscar nosotros, huimos de la presencia de Él. Él está pendiente de cada uno de nosotros, de sus hijos. Para Él no hay excepción de nadie. Para Él todos somos iguales. Él nos ama.
Por ejemplo, yo quiero contarles lo que pasó con mi familia. Cuando ellos se convirtieron al cristianismo, que les fue muy difícil, ellos conocieron por mi hermano mayor, y yo también conocí por mi hermano mayor. En un principio, más que todo para mi padre, fue lo más difícil creer en la palabra de Dios. Mi hermano mayor le explicaba: papá, lo que nos enseña Dios es esto, que el día sábado Él lo santificó y que debemos respetar ese día, descansar, que en la palabra nos dice que nadie debe trabajar ese día, ni aunque el empleado que está dentro de tu casa, nadie, ni tu buey, ni tu asno, nadie. Y mi padre, ¿qué le contestaba? ¿Y quién va a hacer ese trabajo que yo tengo que hacer? ¿Dios me lo va a hacer? Ese trabajo que tengo que hacer hoy tiene prioridad. Se va a secar. No me vengas con tus palabras. Eso fue la contestación de mi padre cuando por primera vez le habló lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, les tocó el Espíritu Santo a cada uno de ellos y se convirtieron, se bautizaron. Y luego de que se han bautizado, vienen los problemas. Y para eso, hermanos, a veces cuando nos sucede algún problema, enseguida nos viene a la cabeza, ¿por qué? De mi madre empezaron a morir sus ovejas. Una mañana cuando nos despertamos tempranito, su vaca estaba patas para arriba y mi madre dijo: ¿qué es lo que me pasa ahora? ¿Será Dios me está castigando? Yo imagino en su mente habría muchas cosas más que reclamaba a Dios, seguramente. Pero a pesar de todo, mi madre no sabía leer ni escribir, analfabeta total. Yo creo que le tocó el Espíritu Santo y tenía una fe que creía día a día que iba pasando, creía más y más. Ella aprendió coritos, himnos del himnario. Y esta mañana lo que escogí antes de empezar el sermón, Yo te seguiré, es su himno favorito. Ella, cuando nos reuníamos, nos pedía que cantemos antes de empezar la reunión ese himno. Y fue así que la historia de mi madre, de mi padre, cambió mucho con la bendición de Dios. Se vio los frutos. Antes, mis padres no tenían ni para darnos un peso para ir a nuestro colegio o a la escuela, para el recreo, no tenían. No tenían vacas como después que tuvieron. Siempre a las justas.
después que conocieron a Dios, sus sembradíos eran mejores que de los vecinos. Y la gente dice que decía, ¿y por qué de él sus maíces están así? Porque nosotros ya no vivíamos con ellos, pero cuando íbamos a visitar, veíamos sus sembradíos, sus maizales eran grandes, de color negro, o sea, es como seres humanos no podemos a veces creer, y de los vecinos, los maizales pequeñitos, sin mucho fruto y amarillentos, pálidos. La bendición de Dios es grande, hermanos. Mi padre falleció en las manos de Dios, porque creyó infinitamente en Él. Y a pesar tampoco mi padre no era tan preparado, pero por lo menos él sabía leer. Y mi madre era la persona que a mi padre le decía, mi padre se llamaba Teófilo. Nosotros íbamos a visitar, lo primero que entraba al cuarto era, Teófilo, levántate, que tenemos que estudiar. Y mi padre con alguna pereza se levantaba, y nosotros también con pereza tan temprano. Y eso era la costumbre de mi madre. Y hasta ahora, todavía vive mi madre. Va a cumplir 96 años este mes de mayo de este año. Y está lúcida, que mi hermano nos mandó un vídeo recién. Esa es la vida que nos da nuestro Creador, hermanos. Con Él, a donde quiera que vayamos o donde estemos, estaremos felices. Y Jonás no tenía ese amor para con sus prójimos. Era egoísta. Y a la final, Dios, ¿qué hizo con él? No le dejó con su plan de Jonás. La palabra de Dios nos dice que ya tenía preparado su plan. De que le esté esperando un pez grande, dice, para que tragase. ¿Para qué? Para llevar a un lugar seco y vomitarlo ahí. ¿Y qué hizo Jonás después? Tuvo que cumplir, aunque en contra de su voluntad. Tuvo que ir a predicar, anunciar lo que Dios le había dicho. Es así que a nosotros, Dios no nos deja así por así. Él nos busca día a día. Y Él espera que cumplamos su mandato de Él. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos una bendición para Él y no una maldición como lo fue en ese momento cuando estaba en el barco Jonás. Desde el principio, Dios ya había preparado la salvación para cada uno de nosotros. Eso fue que Él tenía para cada uno de nosotros la cruz. Jesús estaba ya destinado para darnos esa oportunidad de salvación. Y nosotros tenemos eso gracias a la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Y el texto de esta mañana lo escogí de Jonás 1:17, donde dice: entre tanto, el Señor había dispuesto
un gran pez que tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás estuvo a salvo, pero con la bendición de Dios, y toda la gente del barco darían por muerto a Jonás, y seguramente dijeron: gracias a él murió, nosotros estamos a salvo. Pero Jonás estaba vivo, viviendo en el vientre del gran pez. Y nosotros, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios nos preparó también la salvación desde la eternidad. No tiene fin. Esperemos, hermanos, que este año 2025 no estemos de lejos. Hoy voy, mañana no. Hoy sí, hoy no. Hagamos ese compromiso de vivir más cerca cada día de Dios. Amén. ¿Y cuál es ese momento para vivir más cerca con Dios? Es la oración. Si nosotros dejamos de orar, hoy oro, mañana no, pasado sí, pasado no, difícilmente ese compromiso no vamos a tener con Dios cerca. Y el enemigo va a ir aprovechándose de ese momento de cada uno de nosotros, hermanos. Es mi deseo para cada uno de ustedes que hagamos el compromiso de vivir con Dios día a día más cerca. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, para seguir adorando a nuestro Dios, vamos a entonar las estrofas del himno final 166. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Mundo